Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Acá seguimos. Seguimos en este nuevo mes de marzo, aproximándonos al final del Evangelio de Lucas, en los pasajes más difíciles para leer. Reconozco que se me cierra la garganta cuando tengo que leer alguno de los momentos, que es muy distinto leerlos con la vista a leerlos en voz alta. Así que, bueno, espero que me acompañen los que están siguiendo con la Biblia abierta, leyéndolos y sobre todo captando lo más posible las palabras y por supuesto los significados de este tiempo, ¿sí? Y a la vez ir descubriendo aquellos pasajes, como hemos visto hasta ahora, que Lucas solamente los relata, siendo, como decíamos en estos días, siendo el que escribió, no el último, que el último fue Juan, pero de los tres sinópticos, el que escribió más tarde, el que escribió con los relatos de otros, de lo que otros habían recibido, y bueno, sobre todo los que habían estado presencialmente junto con Jesús, pero la sabiduría que Dios dio a Lucas en un tiempo en que, a ver, creo que era que alrededor del año 55, más o menos, empezaron a circular los evangelios. Ahora, quizás Mateo, que había estado, lo pudo escribir antes, pero el tema es cuándo empezaron a circular, y a circular en las iglesias, y copias, para que todos pudieran, especialmente los nuevos creyentes, conocieran toda la vida de Jesús en un texto escrito, ¿sí? Lo había preparado creo que para el día de ayer, y después me olvidé de leerlo, pero tengo como cosa tan importante dos versículos de Éxodo. Éxodo, a ver, el primero es el 17, Éxodo 17, 14, el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. ¿Sí? Esto empieza diciendo: el Señor le dijo a Moisés. De ahí salió la escritura de la palabra. Y después en el capítulo 34, de nuevo, el Señor, 34, 27, el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. De manera que siempre digo lo mismo, Dios estaba pensando en nosotros, en los que iban a venir siglos y siglos después, para que conocieran cuál fue la historia de la salvación. Porque básicamente la palabra es la historia de la salvación, de lo que Dios ha hecho tiempos y tiempos, hasta, bueno, el central de todos es el que vamos a estar leyendo estos próximos, creo que 2 o 3 días. Bueno, llegamos al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Lo dejamos con ese versículo que me impactó haberlo marcado y haberlo descubierto tan claramente. De día Jesús, el último versículo del 21. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. No nos dice si en el monte de los Olivos tenía un amigo donde iba a pasar la noche, ¿no? No, nos da toda la impresión de conocer a Jesús, y conocer a Jesús cómo se movía, de que iba a orar.
en la noche, pero a la madrugada ya la gente iba al templo a oírlo, o sea, se ve que en cuanto abría el templo, ya Jesús estaba ahí para enseñar. ¿Mm? De modo que, miren qué tarde, pero me di cuenta que quizás Jesús no dormía esos últimos días, y no sé cuántos otros no habrá dormido, porque dice que pasó la noche orando antes de elegir a los apóstoles, ¿no es cierto? Pero en este momento tan crucial, Jesús pasó la noche orando. Y Jesús enfrentó todo lo que viene ahora, momentos difíciles, momentos emocionalmente difíciles, quizás sin dormir o casi sin dormir. Ese es nuestro Señor. Bueno, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Se aproximaba. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús. Cada vez es más fuerte las palabras que usa Lucas para decir que querían matarlo. Pero, ¿por qué? No. Buscaban algún modo, estaban dando vueltas a ver cómo hacían. Ya no habían podido hacerlo caer en nada, porque temían al pueblo. La segunda vez, creo que en 2 capítulos atrás dice de nuevo, temían al pueblo, ¿sí? O sea, toda su actitud era miserable, miserable. Querían sacarse de encima aquel que les estaba marcando sus pecados, que les estaba mandando, hablando de un reino de Dios, a lo cual ellos no querían ni entender, ni recibir, ni nada de eso. Pero temían al pueblo. Entonces, y acá viene, cae el momento. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. De manera que está clarito, porque entró Satanás a Judas, este decidió y entró al templo. ¿Y qué pasó? Ellos se alegraron. Miren cómo voló en un momento el temor que tenían de apresar a Jesús, cuando se les puso ahí en las manos la posibilidad por medio de este Judas. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Aparte, tan contentos estaban que le pagaron. Y cuán bien le pagaron, que sabemos por el libro de Hechos que se compró un terreno con eso, ¿no? Él aceptó, chocho, claro, si decían que Judas era el que tenía la bolsa, y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Otro valiente también. Bueno, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, ese día era el día 14 del mes de Nisán, y dice acá, el día en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Se dice que entre ese día, del día de Nisán, el día 14 del mes de Nisán, entre las 2:30 de la tarde y 5:30 de la tarde, era cuando en el atrio del templo se sacrificaba el Cordero Pascual. Es en las fiestas cristianas lo que sería el Jueves Santo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. A los dos más cercanos, ¿no? ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Ni siquiera delegó para que ellos pensaran, decidieran. Todo. ¿Cómo debía estar Jesús en este momento? No pude, preparándonos, sacar de la cabeza eso. ¿Cómo debía estar la humanidad de Jesús en ese momento? Y sin embargo pensó en todo. Miren, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada.
preparen allí la cena. Menos mal que no la preparó él tampoco. Bueno, delegó un poquito ahí, lo mandó, pero con todo, todas esas cosas milagrosas, lo mismo que para encontrar al burrito y todo eso. Jesús, los detalles, porque todos los detalles estaban profetizados desde el Antiguo Testamento. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, escuchemos como si lo estuviéramos escuchando a Jesús. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Se los volví a decir. Yo decía, ellos estarían preocupados, asustados, evidentemente que todo ese último tiempo ellos habían visto al lado de ellos o enfrente o al costado a los jefes, a los fariseos, a al Sanedrín, mirando a Jesús con una cara atemorizadora. Por lo pronto, también por las cosas que Jesús había dicho para alertarles, ¿no? Pero ellos debían estar de alguna manera, no digo preparados, ¿sí? pero atemorizados con ese ambiente. Sin embargo, la noche de la cena de la Pascua era una noche de mucha alegría. Pero Jesús les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y una vez más sembró la palabra en la mente de ellos. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Bueno, eso sí, no sé si lo entendieron, su pleno cumplimiento en la vida eterna. Todos aquellos que hayan recordado y aceptado lo que él iba a simbolizar acá en esta noche, su entrega por los pecados de todo el mundo, esos iban a participar en la cena con el pleno cumplimiento en el reino de Dios, ¿sí? Y después me viene a la memoria Apocalipsis 19:9, que lo leímos hace poco, con respecto al gran banquete de las bodas del Cordero allá en la vida eterna. Se los dijo. Lo entendieran o no, siempre pienso lo mismo. Jesús lo dijo para que alguien lo tomara y hoy llegara a nosotros. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, ¿cómo tomó la copa? Primero fue el pan. Lo que pasa es que la costumbre de la cena esta tan especial, se tomaban 4 copas, ¿sí? Así que el comentarista dice, no se sabe si fue la primera, la tercera. Por lo pronto, en algún momento, tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Pasen la copa. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. A mí me parece que un poquito ahí, cuando él decía el reino de Dios ya está entre ustedes, estoy pensando mucho en la confusión de ellos, ¿no? Pero ya les había dicho recién, hasta que tenga su pleno cumplimiento. Estaba hablando del pleno cumplimiento del reino de Dios, pero dice que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan, acá aparece el pan, y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, ¿qué momento? Eso hay que pensarlo, imaginarlo. Supongo que un gran pan, partirlo y pasarle un pedazo a cada uno de ellos. Y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, al parecer, después de la cena lo dice solamente Lucas, y después Pablo, ¿se acuerdan que en la carta a los Corintios, la primera carta,
cuando tiene que retarlos por la forma en que ellos celebraban la cena, que se habían apartado de lo que verdaderamente debiera ser, Pablo recuerda toda esta escena y hace una explicación muy hermosa. Y ahí también dice que después de la cena, pero si era eso que tomaban cuatro copas, o que brindaban con 4 copas, no lo sé. Entonces, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Qué era esto? Esto era el cumplimiento de las palabras de Jeremías 31, eso lo tenemos que leer. En Jeremías 31:31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. Este es el pacto que después de aquel día haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de mis pecados. ¿Quién podría hacer eso sino Jesucristo? Y entonces en este momento, con esta palabra que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes, en ese momento se hacía claro para quienes estén o escuchando, leyendo con entendimiento, que Él era el Cordero Pascual, que se sacrificaba el día de la Pascua entre las 14:30 y las 17:30. Él iba a ser. Y sigue hablando, es lo que toma Lucas. Dice: pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado. Miren la palabra decreto donde aparece. El Hijo del Hombre se irá según está decretado. Ya estaba. Isaías 53 ya contaba todo lo que le iba a pasar. Dice Jesús: pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería esto. Aunque siempre dije que no vamos a hacer comparaciones entre los distintos relatos, hay otro, o Juan creo, hay otro de los evangelistas, de los escritores, que dicen que Judas se levantó antes y Judas no estuvo en el pan y en el vino. Pero no lo sabemos. De todas maneras, sí, que Jesús se lo dijo a todos. Estuviera Judas o no estuviera, se lo dijo a todos: ay de aquel que lo traiciona, al Hijo del Hombre. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría eso. Y acá viene del 24 al 30 un comentario más que al parecer debe haber pasado antes de la cena, porque todo ese momento de la cena era muy emotivo. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentiría Jesús? Lo dijo, cuánto he deseado estar acá. Ese momento era un momento de tremenda anunciación, lo que iba a pasar, pero también de intimidad de la relación de ellos. Él estaba ahí hablando de que su cuerpo iba a ser entregado. Entonces lo que pasó después en el 24 posiblemente haya pasado en otro momento y Lucas lo intercaló acá, porque escuchen, también tuvieron un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Creo que otra vez lo vimos esto, ¿no lo parece? Que les importaba tanto ser importante. Jesús le dijo, y acá hay una enseñanza muy interesante:
Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Un principio extraordinario que el mundo sería diferente si lo hubiera tomado aunque sea un poquito. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Yo he venido para servir y no para ser servido, dijo siempre, siempre Jesús. Y vuelve a plantarles lo que debe ser la semilla del discípulo, un servidor. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto sería una mirada a ese trono que nos presenta Apocalipsis. Como tantas cosas, Jesús habló de una manera metafórica. Les estaba hablando que les digo, si ellos pensaron que iban a tener un país para que ellos gobernarlo, se equivocaron. Jesús está hablando de un reino celestial, tal como el Padre se lo concedió, del reino de los cielos, de tener un lugar de importancia en el reino de los cielos. Extraordinario. Yo creo que Lucas no llegó a ponerlo a lo mejor el mismo día, un rato antes, qué sé yo, pero dijo, esto no puedo dejar de ponerlo y lo agregó ahí en el momento en que aparentemente seguía la cena, pero no lo sabemos. Pero sí que fue en ese momento donde Jesús se dio vuelta, lo miró a Pedro y le dijo, único que cuenta esto es Lucas. Yo no sé estoy pensando si Lucas tuvo contacto con Pedro, ¿no? El que esto lo sabía bien era Pedro, porque otra de las cosas en las cuales Jesús lo cuidó y le enseñó. Le dijo, Simón, Simón, el nombre que tenía, cuando era un hombre perdido, pescador, furibundo que no conocía a Jesús. Lo volvió a llamar con su nombre de antes, con su nombre de nacimiento. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Yo antes nunca me había dado cuenta de a ustedes. Lo miró a Simón porque era muy importante Simón en ese momento. Lo miró a Simón, pero les habló de todos. Satanás ha pedido a ustedes, yo no sé si Jesús no movió el dedito para señalarlos, para zarandearlos como a trigo. ¿Ubicamos la imagen? ¿Cómo está el trigo cuando hay un viento muy fuerte? De esa manera, iban a titubear, iban a caer, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigos, pero yo he orado por ti, vuelve a él, he orado por ti para que no falle tu fe. Haga lo que hagas, digas lo que digas, que no falle tu fe. ¿Se acuerdan todo lo que venimos hablando del énfasis que Jesús hacía en la fe? Se puede ser zarandeado, pero no perder la fe. Jesús lo que dice, que oró por él, no para que no me traiciones, no, oró por él para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Solamente Pedro en Pentecostés se habrá dado cuenta de esto, o ese día después de la resurrección, que no lo vamos a leer porque no está Lucas, lo tiene Juan, cuando desayunaron con Jesús y de nuevo Jesús le volvió a hablar a Pedro, a él exclusivamente a él.
He orado por ti para que no falle tu fe y tú, cuando te hayas vuelto a mí, seguro vas a volver. Le estaba dando una confianza que en unos minutos después se le olvidó con el miedo. A veces el miedo, pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Pedro iba a ser el primero que después de Pentecostés iba a tomar ahí la antorcha. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, y acá lo volvió a investir con el nombre que Jesús le había dado para dejar de ser Simón. Lo vuelve a investir. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Alguna vez pensamos en la tristeza de Jesús al decir esto? La tristeza que habrá sentido al saber que uno de los 12 era un traidor. Y la tristeza de saber que el más cercano, uno de los 3 más cercanos, también iba a ser débil y lo iba a negar. Luego dijo a todos, un mandato, creo que vamos a tener que terminar con esto, un mandato raro, pero era también, como tantas veces le hablaba de forma simbólica, y vamos a tratar de entenderlo. Ahora, en cambio, no, le preguntó, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalia, ¿acaso les faltó algo? Eso era una prueba cuando los estaba formando como discípulos, ahora ya eran discípulos. Nada le respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, que la lleve. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. Acá Jesús está repitiendo Isaías 53. Les está diciendo que se va a cumplir y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. ¿Qué les estaba diciendo? Que se armen, que van a pelear contra los romanos, contra los soldados. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay dos espadas. ¿Qué le dijo Jesús? Basta, les contestó. Evidentemente, él les estaba diciendo como que se venía un momento de guerra, pero no que ellos tenían que salir a matar. Antes iban a decir paz en cada casa, iban a predicar el evangelio. Pero ahora iban en unos minutos, no, después de esa noche, iban a tener que verse enfrente de ellos por estar cerca de Jesús con los soldados amenazantes. Pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, leo el primer versículo que viene ahora y lo vamos a seguir para mañana. Jesús salió de la ciudad, era la noche de la cena, habían cenado. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y lo vamos a dejar. Esto no es para leerlo apresuradamente, porque es uno de los momentos más difíciles de Jesús y más difíciles para estos hombres que todavía no sabían lo que estaba pasando. Ahora, me impresiona, Jesús iba a pasar otra noche en vela, ¿no? Por supuesto, sí, esa noche fue terrible, pero llegaron al lugar y les dijo, oren para que ustedes no caigan en tentación. Él no iba a caer en tentación. Para que ustedes no caigan en tentación. Y como Romanos 8 dice que Jesús intercede por nosotros, también el Señor ora para que no caigamos en tentación. Bueno, vamos a seguir con lo que falta de este momento, de esta noche terrible en la vida de Jesús y en la vida de la humanidad.
seguimos orando con nuestros hermanos. Que Dios los bendiga y nos encontramos.